Conferencia 7. La revolución en el siglo XIX. Comenzaremos esta conferencia con una cita de Metropolitano Anastasi, de sus memorias, que es simplemente una colección de sus memorias sobre varios temas. Comenzaremos de esta manera porque él fue un profundo eclesiástico en la plena tradición de la ortodoxia, en quien, como en otros grandes eclesiásticos, grandes jerarcas, el espíritu de la Iglesia está, por así decirlo, encarnado, es decir, son aquellos a quienes miramos para obtener sabiduría madura, no solo sobre cuestiones eclesiásticas estrechas, sino sobre toda esta cuestión de la revolución. Por ejemplo, él proviene de una Rusia que tenía una relación particular y especial con la revolución, como veremos en la próxima conferencia. Y lo que dice tiene un peso particular porque proviene de fuera, por así decirlo, del lugar principal donde comenzó la revolución. Proviene de alguien que era muy profundo, tanto en pensamiento como en sentimiento. Y tiene una observación muy interesante sobre la Revolución Francesa. Esta parte se llama de la conversación con mi propio corazón. Él dice, en la Revolución Francesa, como en un espejo, se reflejó el carácter frívolo de este pueblo. Su afán por posar, por frases y gestos hermosos inspirados por la vanagloria. Todos los héroes y los activistas ordinarios en esta revolución, incluso los más moderados y serios de ellos, los girondinos, recuerdan a actores que están ante el rostro de una numerosa audiencia y solo piensan en lo que sus contemporáneos y sus descendientes pensarán de ellos. Se entregaron a orgías en la víspera de ser decapitados para mostrar con esto su falsa valentía de espíritu. Muchos de ellos incluso se esforzaron por ser pintados en los carros que los llevaban a la guillotina, que para ellos era la última escena en este mundo. Ninguno de ellos pensó en su responsabilidad ante Dios, ante la historia o ante su propia conciencia en este momento fatal para el país. Este es un juicio muy profundo. Y veremos que es aún más cierto en el siglo XIX, que está lleno de estos agentes revolucionarios que son tan posados y tan falsos, y puedes mirar a tu alrededor hoy y ver lo mismo. Todos presentan un nuevo plan para la sociedad, todos sueñan con a quien van a bombardear, cómo van a hacerse un nombre, cómo van a llevar a cabo la revolución final, y todos son extremadamente superficiales y posados. Y no tienen ninguna base, ninguna idea de responsabilidad ante Dios, ninguna idea de que serán llamados a rendir cuentas por su vida, nada más que esta fiebre sin sentido que tienen para propagar la revolución. Y ni siquiera saben de qué se trata. Obviamente, son solo marionetas en una obra que se está representando. No saben quién es el autor ni hacia dónde va. Y cuando finalmente son abatidos ellos mismos, simplemente se convierten, como incluso los comunistas dicen, en abono para la revolución, la futura felicidad de la humanidad. Pero ahora seguiremos el ejemplo de personas como el Metropolitano Anastasi, que pensaron muy profundamente sobre la cuestión de la revolución, y trataremos de entender las ideas y los pensamientos que están ocurriendo entre las personas. Y veremos si podemos entender por qué sucedieron estas cosas, cuál es su fin. Veremos especialmente en el siglo XIX, una era de egotistas que probablemente nunca ha sido igualada antes. Estos posadores y egotistas. Todos presentan una nueva teoría, se les ha revelado, es lo último y la idea más fantástica. Había un gran sentimiento de libertad. Recuerden que Borgsport habló de estar vivo en el amanecer de la Revolución Francesa. Todos estaban tan contentos, es una nueva era que está llegando. Y este mismo sentimiento persiste durante esta primera parte del siglo XIX cuando todos presentan un nuevo sistema social. Y presentan los esquemas más fantásticos. Si vuelves ahora y lees, puedes ver que esta es una edad dorada para los chiflados. Presentan ideas de teocracia. Hubo un pensador fantástico, Poplar Levy, que reconstruyó el antiguo idioma hebreo y tradujo el Génesis con una interpretación metafísica de él, y luego presentó una idea de una gran teocracia. Y, por cierto, este mismo espíritu se refleja en Grecia, donde llegó un poco más tarde en el chiflado Makrakis, a finales del siglo, que pensó que era el primero en probar la existencia de la Santísima Trinidad por la razón y así sucesivamente, la misma idea, algún tipo de espíritu de orgullo abrumador, al mismo tiempo extremadamente superficial. Y esto, por supuesto, es totalmente ajeno a la ortodoxia. Y la razón por la que pudo venir fue porque se perdió el cristianismo. El periodo al que llegamos ahora, este periodo, en realidad es contemporáneo con la revolución misma. De hecho, comienza justo antes de la revolución y continúa después de la revolución. Es el periodo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Aquí tenemos muchas ideas revolucionarias conflictivas. Examinaremos algunas de ellas en un minuto.
Y uno se pregunta cómo podemos saber cuáles son las ideas importantes. Y la clave para eso es mirar a nuestro alrededor en el mundo de hoy, porque la revolución es el proceso histórico que ha producido el mundo de hoy. Y podemos ver las ideas clave examinando principalmente la única forma de la revolución que es dominante hoy, es decir, el comunismo, e incluso amenaza con tragarse al mundo entero, y también examinando nuestro propio entorno filosófico y espiritual en el mundo libre para ver qué es lo que mueve a las personas en el mundo libre. Mucho del pensamiento en el siglo XIX habría parecido las fantasías de algún tipo de chiflados. Si el marxismo no hubiera conquistado Rusia y ahora la mitad del mundo y nos hubiera mostrado que estas ideas son muy parte del espíritu de nuestros propios tiempos. Y hay razones definitivas por las que han triunfado. No intentaremos rastrear ninguna escuela revolucionaria, como el liberalismo, el socialismo, el comunismo, o cualquiera de las sociedades secretas, incluso si esto fuera posible, porque queremos entender la mente que dio a luz a estas, es decir, la mentalidad revolucionaria. En esta época hay, si es posible, incluso más sociedades secretas que existían en el siglo XVIII. Y se vuelve incluso ridículo, hay tantas de ellas. Y cada una está involucrada en ser un conspirador, en ocultar su plan del resto de ellas, tratando de ganar dominio. Y los que están en los rangos inferiores temen que haya un secreto superior que no les ha sido revelado. Y temen que no sea lo que quieren. Y van de una a otra. Hay un tipo de grupo en Italia que se sienta ante hogueras en la oscuridad a la luz de la luna pensando en cómo unir Italia y hacer de Italia el centro del mundo, revivir el imperio romano y todo tipo de cosas fantásticas, juramentos de sangre, y todo este tipo de cosas, que especialmente los jóvenes de esa edad romántica estaban muy inspirados por. No es posible ver cuán influyente fue cada una de estas pequeñas sectas. Obviamente, tuvieron un gran papel porque en muchas de estas revoluciones, en el momento adecuado, hubo personas que vinieron e inspiraron a la gente a marchar en la dirección correcta para transmitir sus ideas revolucionarias. Pero esto es de importancia secundaria porque lo que lograron con sus conspiraciones no habría podido ser preservado si no fuera por el hecho de que el espíritu de la época era receptivo a ello. Y eso es lo que queremos examinar, el espíritu de la época, que es lo principal. En la próxima conferencia también veremos la reacción conservadora contra la revolución para ver si podemos obtener una imagen de toda la mentalidad en desarrollo del siglo XIX que produjo el mundo actual en el que vivimos, que tiene ideas y gobiernos revolucionarios enfrentándose al llamado conservadurismo. Veremos si esto puede llamarse conservadurismo o no. De hecho, veremos algunas ideas revolucionarias muy interesantes en medio de estos conservadores. Este mundo, discutiremos principalmente la época posterior a Napoleón, porque este es el momento en que los pensadores tuvieron que detenerse y preguntarse cuál era el significado de la revolución y hacia dónde vamos a continuación. Lo primero que sucedió cuando Napoleón fue derrocado y la revolución fue aplastada, o eso parecía, fue que toda Europa, presidida por el magnífico y romántico Alejandro de Rusia, vino a Occidente y procedió a reconstruir la sociedad de Europa. Hubo una reacción política, se llama la Edad de la Reacción Política. La dinastía Borbón fue restaurada bajo el hermano de Luis XVI, Luis XVIII, quien estaba bastante dispuesto a vivir bajo las nuevas condiciones. Y en realidad no fue mucho de una restauración. Fue una nueva idea, es decir, una monarquía constitucional. No era el antiguo absolutismo del siglo XVIII. Por lo tanto, las ideas revolucionarias ya habían ganado algo de aceptación. Esta restauración significó que las iglesias estaban abiertas, por supuesto, ya estaban abiertas en la época de Napoleón, pero ya no había un Napoleón que llevara la revolución a todos los demás. Y había cierta libertad de prensa donde todo tipo de ideas salvajes podían ser expresadas, así como también las ideas conservadoras. Pero debajo de toda esta sociedad, la monarquía restaurada en Francia, había una fuerte corriente subterránea de inquietud revolucionaria, no porque la gente estuviera particularmente descontenta con su situación, aunque por supuesto había muchas quejas, especialmente porque era la era del creciente industrialismo y, por supuesto, la situación de los trabajadores empeoraba cada vez más, sino principalmente porque estas ideas estaban en el aire. Y solo porque Napoleón fue derrotado, estas ideas no desaparecieron. Formaron el clima de la época, el espíritu de la era.